Queremos hablar un poquito de las aflicciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia dice de las aflicciones? La palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Allá en Job capítulo 5, el versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. La palabra del Señor nos dice que Dios es el que muchas veces nos castiga, ¿verdad? Él deja que llegue la aflicción, Él deja que llegue el dolor, la aflicción a nuestras vidas. Allá en Isaías 45, versículo 7 dice que formó la luz y crió las tinieblas, y hago la paz y crió el mal. Yo Jehová que hago todo esto. ¿Verdad? No hay nada en este mundo que pase que Dios no lo aprueba. Así que, ¿verdad? Cuando estamos en la aflicción tenemos que entender que Dios es el que la aprueba. Dios es el que nos da la medida de la aflicción que vamos a llevar a cabo y a pasar por ella. Dice la palabra de Dios que Él no nos va a dar más de lo que podemos llevar o de lo que podemos aguantar. Dios sabe nuestra necesidad. Dios muchas veces no manda la aflicción voluntariamente, pero Él sabe que es necesario para ayudarnos. Dice la Biblia en Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres, ¿verdad? Voluntariamente. No los aflige ni los congoja voluntariamente de su corazón a los hijos de los hombres. Tenemos que entender que Dios siempre hace lo que es bueno para con nosotros. Él siempre hace lo que es mejor. Él siempre quiere lo que es mejor. Allá en Job capítulo 5 dice Job: pero como las centellas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Nace para la aflicción. Allá en 1 Tesalonicenses 3:3. Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Dice la Biblia que nosotros somos puestos para las tribulaciones, las aflicciones de la vida. Querido amigo, cuando entró el pecado, entró la aflicción, entró el dolor, entró la tristeza, entró, ¿verdad? Allí las aflicciones. Muchas veces el pecado produce la aflicción. Dice la Biblia allá en Proverbios capítulo 1, del hombre que no escucha consejo y no escucha razón y quiere su propia voluntad. Dice la Biblia: comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Si usted ahí va a capítulo 1 de Proverbios, usted se va a dar cuenta que Dios quiere ayudar al hombre, pero el hombre no quiere escuchar, no quiere poner atención. Y es importantísimo que usted y yo, querido amigo, entendamos que muchas veces el pecado va a traer dolor, tristeza, aflicción a nuestras vidas. Tenemos que entender que a veces la aflicción es poca, a veces es mucha, a veces es mediana la aflicción, ¿verdad? Pero Dios nunca nos va a dar más de lo que podemos llevar. Dios la manda, Él es fiel. A veces el pecado la produce y es siempre menos. La aflicción siempre es menos de la que de veras merecemos. Allá en Salmo 103 dice la Biblia que no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias a Dios que Él no nos da todo lo que merecemos en su justicia. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Gracias a Dios por la paciencia de Dios. Gracias a Dios por el amor de Dios. Gracias a Dios por la bondad de Dios. Que así como un padre, dice la Biblia, se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de los suyos. Y queridos amigos, muchas veces Dios nos da menos de lo que merecemos. Dice allá en Salmos 78:38: empero el misericordioso perdonaba la maldad
y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y no despertó todo su enojo. Esa misericordia, querido amigo, de Dios es la que no deja a Dios que nos destruya completamente. Gracias a Dios por esa linda y perfecta misericordia de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros en la vida cristiana tenemos que esperar la aflicción. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tenemos que hacer en la aflicción? Tenemos que confiar en Dios, tenemos que depender en Dios, tenemos que clamar a Dios, tenemos que agarrarnos de Dios, tenemos que ser como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, y ella dijo: si solamente pudiera tocar a Dios, al Señor Jesucristo, yo sé que yo sería sana. Y qué tremendo ahí, ¿verdad? Ella lo tocó y fue sana. Y nosotros también, querido amigo, tenemos que, ¿verdad?, mantener esa fe. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, más confiad, tened fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Allá en Salmos capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la tarde dará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué tenemos que entender? Que las aflicciones son pasaderas. Dice la Biblia: por la tarde durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Dice la Biblia que Dios no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Qué interesante, ¿verdad? Ahí dice la Biblia: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Gracias al Señor por su gran misericordia y su gracia, que el Señor se compadece de nosotros. Querido amigo, las aflicciones las debemos de esperar, pero tenemos que entender también que son, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo nos habla y nos enseña de que las tribulaciones que tenemos ahorita son leves. Dice: porque lo presente es momentáneo, y leve nuestra tribulación nos obra una sobremanera alto y eterno peso de gloria. Amén. Nuestra leve tribulación, dice el apóstol Pablo, leve. Comparado a la eternidad con Dios, nuestra tribulación es leve. Comparado con un cuerpo glorificado, comparado, ¿verdad?, a lo que merecemos, comparado a lo que Dios pudiera hacer con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios que la tribulación es leve y es temporaria, temporal. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, vamos a pasar. Dice la Biblia: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de gozarnos en las aflicciones. Algún día ya no vamos a tener aflicciones, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, porque Él nos limpiará, dice la Biblia, toda nuestra tristeza. Así que hay que tener cuidado en no enojarnos, en no frustrarnos, en no desmayarnos allí en las tristezas, ¿verdad?, en los dolores. El Señor dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. En Salmo 119, 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Gracias a Dios ahí por el Señor, ¿verdad?, que nos ama. Cuando usted pasa por aflicciones, no deje que el diablo le haga pensar de que usted no sirve, de que usted no es bueno, de que usted, ¿verdad?, que Dios ya no lo quiere. No. Dice la Biblia que hay que entender, ¿verdad?, que Dios dice: porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Es una de las señales de que somos hijos de Dios. Gracias al Señor por esas tremendas y lindas aflicciones que el Señor nos manda. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que las son leves, ¿verdad? Hay que gozarnos en ellas, son temporarias. Dice la Biblia, gracias a Dios ahí, que Dios tiene su misericordia en nuestros problemas, y, ¿verdad?, Él nos da menos de lo que merecemos. Muchas veces nuestro pecado lo produce, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que entender que muchas veces Dios no quiere que pasemos por
aflicciones, sino que muchas veces Él tiene que hacerlo para ayudarnos a sacar lo mejor de parte de nosotros. Así como decía, ¿verdad?, José a sus hermanos, que Dios tenía determinado bien en dejar a José pasar por las pruebas, ¿verdad? Allá en Génesis 50, versículo 20 dice: vosotros pensáis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, mas para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Querido amigo, entienda estos principios bíblicos acerca de la aflicción.